Lady Gaga nos vuelve a sorprender, esta vez con su último tema en riguroso directo, Happy Mistake, y aquí en el canal la vamos a analizar. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnireacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Ya saben que por derechos de autor solo me permiten pasar unos poquitos segundos de música para que podamos analizar, así que vamos a respetar el trabajo de los autores como también el de esta servidora. ¡Wow! El sonido del vivo es completamente palpable, es decir, ya con el sonido de la respiración y todo. Es un sonido muy vivo, pero también es un sonido muy limpio, de muy buena calidad. Comedy with tragic words. Es una voz maravillosa. Fíjate que en este momento ella se está debatiendo como en un speech level, como a la altura de la voz hablada. No tiene ningún esfuerzo vocal. Me encanta la forma de mecerse en la letra, cómo ella lo va ligando. Lady Gaga, sin lugar a dudas, es una de las mejores intérpretes de la música actual, ¿eh? The audience was smiling. Súper afinación, una afinación perfecta. Fíjate que está en vivo, pero suena exactamente igual que como si lo estuvieras escuchando de versión de estudio. Es una auténtica delicia escucharla. Muy aireado, sigue trabajando entre lo que es un cierre cordal completo y un poquito de aire, es decir, abre un poquito de cuerdas justo al final como para darle un poquito más de melancolía, un poquito más de aire, más sensibilidad a la canción, ¿no? ¡Au! Este es el momento, digamos, culmine, digamos, la parte más llamativa de la canción y probablemente la parte que todo el mundo esté coreando, ¿no? Este tipo de estribillos así, con vocales sostenidas, son muy pegadizos. La verdad es que Lady Gaga tiene unos estribillos súper pegadizos que siempre se te quedan ahí en la mente y lo estás repitiendo una y otra vez. Esta es la parte. Esta es la parte que todo el mundo va a corear y va a repetir y lo tendrás en la cabeza constantemente una y otra vez. Fíjate que tiene una articulación del cricoides aquí porque hay un poquito de voz de cabeza involucrada y con muchísimo aire para que suene débil, débil, maravilloso. Otra de las cosas, no está continuamente vibrando. Aquí es cuando yo digo lo del gusto para cantar. Se puede tener una buena voz y una voz muy potente, tal y como la que tiene Lady Gaga, pero el tema del gusto, de saber elegir de qué manera vas a llegar tú a los espectadores, con qué dinámicas vocales vas a poder llegar más profundamente a los espectadores. Este es el gusto que tiene Lady Gaga. Hay un poquito de twang allí, esa voz un poquito como aniñada, un poquito apretada. Vuelve hacia esa voz de cabeza, una voz vibrada, muy aterciopelada, cálida, es hermosa, madre mía, es como un ángel cantando aquí, ¿eh? Fíjate que le está quitando absolutamente toda la potencia porque ella perfectamente lo podría hacer en un belting, pero en este caso no le interesa dar potencia de una manera salvaje a la canción, de momento no, de momento lo está haciendo muy íntimo, muy suave, por eso toma esa voz de cabeza y la airea, es decir, una breathy voice en algunos momentos, además de jugar con cierre cordal completo para que suene entero y luego pues un poquito de aire allí. Me recuerda un poquito, no la canción en sí, digamos, creo que son canciones completamente diferentes y con acordes diferentes, pero no sé, por alguna razón me ha recordado a la canción de Creep. No sé, la vibra de la canción, ahora vamos a ver cómo se desarrolla, pero sí me ha dado esa sensación. No sé si a ustedes les ha pasado con la canción de Creep. Me encanta estos finales que hace ella, especialista en culminar la canción con un poquito de vocal fry, como un sollozo.
Me encanta esta colocación. Esto, cuando desaparecen las notas así, estos son los pequeños detalles, porque son, chicos, no son grandes detalles. Cuando a ti se te ponen los pelos de punta, en realidad tal vez no está en el gran detalle, sino en los pequeños detalles, que ahí es donde ves la grandeza del intérprete, que con poco te puede hacer sentir mucho más. Portraits of a strung-out girl. Un poquito de twang oral también. Es como una voz que tiende a sonar un poco nasalizada por momentos, pero les diría que suena como más un twang oral a través de la boca, no tanto a través de la nariz, pero sí tiene como una tendencia, digamos, a bajar el velo del paladar para que suene de esta manera. How'd I get so addicted? Un poquito de flip por momentos. Addicted. Y otra vez vuelve a desaparecer. To the love of the whole world. Muy suave, muy areado. I can try to hide behind the makeup, but the show must go. ¿Qué? Cuando les hablaba de por momentos ¡oh, madre mía del amor hermoso! Me reventó, madre mía. No me la esperaba esta nota. Me esperaba que volviera a la suavidad, pero justamente le ha dado el efecto que todos estábamos esperando, que es esa voz monumental, esa potencia, ese belting tan potente y tan feroz que tiene Lady Gaga en esta nota. Es un mi de la quinta octava espectacular. Vamos aquí. Aquí es donde la canción ya, mira, se me ponen los pelos de punta, no lo puedo evitar. ¡Qué emoción! Aquí es donde rompe la canción, donde ella realmente deja esa suavidad tan palpable del comienzo porque necesita reventar. Es decir, la canción, una canción, y a esto vamos con las dinámicas vocales, una canción tiene que tener distintos estados de ánimo. No puede sonar plana todo el rato. A ver, como puede sonar plana todo el rato. Lo que pasa es que dudo mucho que te haga sentir alguna cosa cuando es tan plano y tan lineal. Esto es pintar la canción. Así, ¿ves? Ahora sí, toda la potencia. Feel so crazy. Madre mía, con un poquito de distorsión de la voz, es decir, ella controla tantos mecanismos en su laringe que es completamente maravillosa. Es decir, le está otorgando un nivel de constricción justo para que esa nota suene raspada, distorsionada, quiero decir, esa nota que es maravillosa justo en este momento, donde está utilizando el belting, donde está utilizando la potencia. My head is filled with broken mirrors. Me encanta cuando va trabajando entre las notas sostenidas lisas y un poco de vibrato justo al final. Es decir, no es constantemente todo vibrado, la va intercalando y ahí es como va ella dibujando el cuadro, ¿no? So many I can't look away. Un poquito de voz hablada también por momentos. A plena potencia. Por favor, pero si esto es un disco. De verdad, es que es monumental. A ver, yo no sé si esto está grabado, si esto luego lo han masterizado de alguna manera o lo han arreglado de alguna manera. Esto ya no lo sé porque tampoco estuve mirando en vivo y en directo qué pasaba. Pero esto es una auténtica obra de arte de Lady Gaga una vez más. Esta mujer es completamente increíble, chicos. Además, que no lo estamos diciendo, la canción es bellísima. La canción es preciosa. In a bad way. Es como una queja, es como un lamento, es como ¡ay! Es como rabia en la voz, es completamente, mira, es que me vuela la cabeza esta mujer, lo maravillosa que puede ser. Es completísima Lady Gaga, chicos. If I could fix the broken pieces. Fíjate la lengua, cómo la utiliza. Realmente
La punta de la lengua la está utilizando como hacia arriba, es como tapar la salida del aire un poquito, como para hacer un poquito de resistencia, como si fuera un trabajo de semiocluidos, que hacemos mucho en vocalización para justamente lograr una resistencia del aire, trabajar sobre la dosificación. En el caso de ella, si te das cuenta, la punta de la lengua, el sonido se emite de manera diferente porque tienes allí la lengua tapando justamente la salida del aire, ¿no? Este detalle de ella no me había fijado nunca. Then I'd have a happy mistake. Best mistake. Y tiene esa lengua allí arriba. Preciosa la manera de ligar las notas. Y es que, chicos, esto es una auténtica delicia. Normal que estuvieran todo el día de ayer pidiéndomelo. Y aquí puedes sacar el diccionario de dinámicas vocales a manos de Lady Gaga. Es decir, si tú quieres aprender a cantar, si quieres fijarte en alguien, pues fíjate en Lady Gaga. Fíjate en las personas que realmente lo hacen bien, que seguramente de ellas podrás sacar muchísimo, muchísimo contenido a nivel vocal. Volvemos a una altura de la voz prácticamente hablada. Wash away. No está tan suave, no está tampoco as fortísimo, pero sí está en un estado anímico más enérgico, inclusive corporal. Si tú la ves como está ahora, cuando se sube a esta tarima y empieza como a saltar y como a llevar el ritmo con el cuerpo, el estado de ánimo, la energía que en este momento desprende Lady Gaga está mucho más arriba, ¿no? Con mucho más énfasis en todo lo que hace. Más abiertas las vocales. Más abiertas, más apertura de la boca. Fíjate que también trabaja con la postura de los labios para darle distintos matices a la voz. Es decir, los labios y el interior de la boca son súper importantes para lo que tú quieras hacer sentir a los demás, ¿no? El cantar, chicos, y el cantar correctamente es realmente un arte. Aquí trabajo con más vibrato. Y otra de las cosas buenas que tiene es la mixed voice. O sea, tiene un cambio a la mixed voice tan limpio que tú prácticamente no te puedes dar cuenta cuándo está el break. Humanamente tú sabes que entre un La 4, un Si, ahí está el break natural que tenemos todos, pero ella lo sabe camuflar. Lo camufla de tal manera, hace como una transición limpia, como si fuera de una sola pieza el rango vocal. No, es que es maravilloso. Yo de verdad me apasiono porque le encuentro tantas cosas que tendría que estar hablando de esta canción 15 años. Qué exagerada. La voz suena completamente afuera, súper proyectada. Vuelve, fíjate, le quito todo el pedal, le quito toda la potencia para volver a hacerla de manera íntima y vuelvo a un susurro. Madre mía, se escucha la respiración y todo. Mira, en este caso, el sonido está espectacular, ¿eh? El sonido está muy cuidado, la imagen está muy cuidada, los instrumentos están muy cuidados, todo está tremendamente cuidado, ¿no? Entonces, el sonido de la respiración, en este caso, que obviamente también tiene parte de hacerlo a posta, no suena desagradable como en muchos otros casos que uno se pone muy nervioso cuando escucha constantemente jalar el aire, ¿no? Cuando escuchas eso en un artista constante, eso no sienta bien a nadie y no está bien hecho además. En el caso de Lady Gaga, fíjate que está además muy cuidado el sonido y ha sido limpia la ejecución durante toda la canción. En este caso, esta toma de aire pronunciada, quiero decir que se escucha, está a posta, forma parte de la canción y es agradable inclusive de escuchar. La frecuencia del vibrato de Lady Gaga es una auténtica delicia, es la frecuencia ideal. Fíjate lo que pasó aquí. Justo aquí ha hecho como una especie de break. Prácticamente no hay sonido y escuchas el antes de empezar la nota, ¿no? Es como parte del desgarro, ¿no? Que también quiere producir la canción.
mucho más apretadita la voz. Es mucho más apretadita allí, con mucho más twang allí. Happy mistake. No puede ser. ¡Oh! ¡No puede ser tan buena! ¡Qué gusto, Dios mío! Mira. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla, chicos! Tenían toda la razón del mundo. Es una auténtica obra de arte. Happy Mistake y Lady Gaga, y viva la madre que la parió. ¡Oh, madre mía del amor hermoso! Esto es algo que decimos mucho en España, chicos? No se asusten. ¡Oh, madre, madre! De verdad, mira, me han subido hasta los calores de escucharla. ¡Qué barbaridad! Mira, yo creo que con la de Bruno Mars que hicieron hace muy poquito y esta, yo ya estoy encantada, ya estoy feliz de que esto haya salido. La verdad es que Lady Gaga no para de superarse, haga lo que haga. Es una auténtica maravilla de artista, completa de la cabeza a los pies. Chicos, ¿qué les ha parecido esta performance de Lady Gaga? Ya me lo dirán aquí en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte si quieres más Lady Gaga en el canal. ¡Mua!